Buenos días, desde Corrientes en la República Argentina, en nombre de la Fundación Tierra Sin Mal, les doy nuevamente la bienvenida. Gracias por estar en este cuarto día, cuarta jornada del Congreso Internacional Virtual de Misiones Jesuíticas Guaraníes. Nos aproximamos al cierre en esta última jornada, con muchas reflexiones ya que se dan a partir de las ponencias en este congreso, con una hermosa experiencia realizada, con muchas cosas por reflexionar, muchas corrientes de pensamiento, muchos vínculos. Así que los invito un día más a disfrutar de esta jornada especial de intercambio. Agradeciendo como siempre a la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay, a la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, a Instituto de Cultura, a Cultura Misiones, perdón, a la Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes, a la Universidad Nacional del Nordeste, a través de la Facultad de Arte, Diseño y Ciencias de la Cultura y la Facultad de Humanidades, al IGI y el CONICET, al ICOM, a Movia Ediciones. Y por supuesto, para todos ellos, el agradecimiento de nuestra Fundación Tierra Sin Mal. Este esfuerzo es una cooperación, un trabajo en equipo de la Fundación, con mucha gente que está atrás de cámaras y que no se ven, y a lo mejor no estamos en el mismo recinto, estamos en distintos lugares físicos y provincias. Y bueno, para todos ellos nuestro agradecimiento, que seguramente lo reiteraremos al final de la jornada. Hoy una jornada especial, no solamente por el cierre, sino por el tema de las ponencias. Entre todos ellos estamos tratando de hacer un pequeño lugarcito para un pedido muy especial y muy cortito que ha hecho para exponer brevemente el doctor Darko Sustarsi. Así que en el transcurso de las ponencias, de acuerdo a cómo se vayan dando, le vamos a buscar un lugarcito para hacer su exposición, seguramente avanzada ya la mañana sobre el mediodía. La mecánica todos la tienen presente ya, micrófonos apagados por favor. Esperamos la finalización de la exposición para habilitar cámaras solo aquellas personas que van a hacer comentarios o preguntas sobre la exposición, para así facilitarnos la tarea a todos. En este cuarto día, nuestra mesa de hoy tiene como eje lengua. Y voy a invitar a un amigo y colaborador, integrante de la Fundación Tierra Sin Mal, como es el licenciado Isabelino Martínez, desde Santa María de Fe, para abrir las ponencias del día de hoy. Hablar de lengua, no solamente hablamos de idioma, no solamente hablamos del idioma guaraní, hablamos de la carga significativa que tienen las palabras dichas. No es un idioma suelto hablado a la ligera. La especialización de Isabelino es este tema. A mí me apasiona mucho, la verdad, escucharlo, porque
uno empieza a entender de que no es algo dicho al azar, sino la gran carga espiritual, emotivo, que traen algunas cosas vertidas en aquellos textos antiguos. Isabelino, buenos días, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Mba'éicha papeneko enjoaite avy'aite ikatuháre heñamúñepyrũjevy oñondivéiko tembiapo vy'apópe. Muy buenos días, un placer de compartir pero de una manera tal, compartir esta oportunidad de hablar de algo que nos apasiona y que creo que de alguna manera resume el tema de las misiones jesuíticas, porque al final la mejor literatura, la mejor expresión de eso que hablan los textos lo podemos vivir a través de nuestra gente y de lo que hasta hoy en nuestra memoria colectiva sigue vivo, y nos referimos a esto de que la carga viene a través del idioma. Entonces, Carlos, muchas gracias por la presentación y entonces ya automáticamente podemos dar inicio, ¿verdad? Sí, claro. Yo lo que te pediría, Isabelino, porque el otro día te presenté como moderador y me gustaría que puedas repetir las rutinas que hicieron todos, de contarnos tu formación académica, tu experiencia en la investigación, brevemente, antes de empezar con tu ponencia. Bueno, eso va a ser más largo que todo. No, básicamente, gente, mi principal presentación, yo soy de Santa María de Fe. Dicen que cuando me conviene me presento como de origen guaraní y en este momento me conviene, por lo tanto me presento como tal, en el sentido de que sí tengo una lengua interesante, son 3 o 4 generaciones que vierten sus venas directamente hasta acá. Hijo de estas reducciones, mi padre provenía de su familia, venía aquí de la reducción cercana de San Ignacio Guazú, y por ende mi familia aquí cercana en Santa María. De formación en educación, en el área de grado, y de especialización también en el área de educación. Hace 20, un poco más de años, me he dedicado a lo que es el Museo Jesuítico desde la dirección del Museo de Arte Jesuítico de Santa María de Fe, y fundamentalmente en la promoción de toda esta identidad que nos trae y nos hablan esta imaginería rica desde su expresión y desde lo que nos contiene espiritualmente. Por otro lado, me dedico un poco a la investigación en el área también de la historia de las misiones jesuíticas, en particular a lo que se refiere a la simbología y la lengua guaraní. Entonces, a partir de allí, tuve la oportunidad, y ahí ya para que ustedes me conozcan un poquito más, quiero dar memoria y para dar inicio ya automáticamente a esto de lo que nos viene y a lo que a ustedes les interesa y a todos nos interesa. Quiero dar paso a recordar y traer a la memoria con mucho respeto y con el respeto que ustedes también lo tienen. Yo creo que todos de alguna manera le tenemos un cariño particular, los que lo conocimos, y los que no lo conocimos lo conoceremos a través de sus obras. Quiero dedicar una frase, pero con mucha alegría, desde nuestro ser guaraní, recordar a una gran persona que amó y que valoró tanto y que hubiera estado en este lugar hoy para dar su charla. Yo le dije, hablé con él, porque le pedí en sueño, porque vamos a hablar de eso en un rato, que me oriente. Me refiero a nuestro gran padre jesuita Bartomeu Meliá, quien en unos pocos días, a un 7 de diciembre, le vamos a recordar un año de su partida para los cristianos a la casa definitiva. Entonces quiero traer esa memoria y ese recuerdo de Meliá con una frase que él repitió varias veces. Y dice así: la memoria de América es también la memoria de sus lenguas, que hemos de lamentar cuando ya están muertas, visitar y cuidar cuando están enfermas, y celebrar con alegres cantos de vida cuando recobran su salud y son habladas.
con esta frase que él repitió varias veces y creo que uno de sus últimos materiales y lo trae en algún lado este material que nos legó el padre Melía. Entonces quisiera dar, Carlos, paso a este conversatorio inicial en esta mañana. Adelante, Isabelina. Hablar de la lengua guaraní y proponiendo, porque tantas cosas uno puede hablar de este tema, ¿no? Y muchas veces nos apasionamos y en esa pasión aparecemos muchas veces como que queriendo adueñarnos de este espacio. Si bien ya no somos indígenas, en Paraguay hay un 97% de población que habla este idioma, que piensa en este idioma, que vive en este idioma, que resuelve situaciones en este idioma. Y por eso hablar de la oralidad de la escritura es como una contraposición en la misma esencia del guaraní. Si bien el idioma ha subsistido por miles de millones de años, quizá desde su concepción y de su historia, en el tiempo, siempre en el área oral, hoy nosotros podemos encontrarlo de forma escrita. Vamos a ese origen de la oralidad de la palabra y por qué está tan viva el idioma guaraní, la lengua guaraní. Como bien decía Carlos al inicio, esta lengua en sí, cuya carga cultural es muy fuerte, cuya expresión espiritual está en sí misma, en cada frase, en cada sílaba, en cada onomatopeya. De ahí el primer concepto para nosotros, vistos por gente no indígena, podemos reconceptualizar que el sentido del idioma, la palabra, y en guaraní, sencillamente es la fuerza del alma. Es el alma el que habla, el ñe'e, y ese ñe'e expresado de lo más profundo del ser, de la persona, de la esencia guaraní. Cuando uno habla guaraní, no solo está transmitiendo su pensamiento, su idea, sino también está transmitiendo su misma esencia. Por eso el guaraní y quiriní solamente dice lo oportuno. Lastimosamente hoy ha variado tanto en el sentido de algunas palabras. Originalmente el ñengatú era el saber hablar, el saber exponer. Hoy el ñengatú es el hablador, lastimosamente, en nuestra nueva concepción, en la acepción moderna de la palabra. Originalmente también esta forma sencilla contiene su fuerza misma en la oralidad. De ahí el interés de muchos de que cuando se enferman buscar la respuesta en la palabra, de ir a un médico, porque ese curador, ese sanador natural tiene la palabra, es el que sabe para orientarnos ante una enfermedad, o simplemente con llamar a la naturaleza, repitiendo nombres, hace una consonancia en lo que de alguna manera en ese rico material del documento de Laudato Si se recoge, y cuando el mismo San Francisco de Asís nos habla de la hermandad que somos los seres vivos en relación al ambiente en que vivimos. Ese comportamiento, esa palabra que es gesto, esa palabra que es condición, es la identidad del pueblo guaraní. Le permite desarrollar no solo aspectos de la comunicación, sino permite en sí mismo esa carga que lo define como tal, que cuando expresa lo que siente, solamente expresa lo que está a su alrededor. Se habla entonces de allí, de que esta cultura, de esta oralidad, de esta lengua, es una lengua concreta. Y hablamos de la concreción de la lengua porque es muy importante no divagar. Muchas veces hoy, cuando hablaba justamente el padre Melía de buscar la salud de nuestra lengua,
muchas veces la enfermamos, queriendo adecuarlos a los nuevos tiempos, con neologismos, con frases que quizás son tan forzadas que no responden al espíritu y a la manera, a la esencia de lo que es el guaraní en particular. De esa concepción general, para entender el guaraní, se desata como identidad en cada dimensión de la vida, en cada aspecto del ser humano. Es a partir de allí donde encontramos que en esta lengua se presentan diversas formas, como por ejemplo, la manera de hacer los contratos sociales. Es un pensamiento para lo que en la antigua Grecia sería la filosofía misma, pero de manera concreta, valga la aclaración. Es la educación, es la medicina, es la religión, es la mística, es la economía, es todo el ser guaraní el que se expresa en la palabra. La palabra, el ñe'é, así se convierte en una fuerza natural que decide, que define el destino y que nos invita a redescubrir esta dimensión mágica. No menor era la labor de la Compañía de Jesús cuando decidieron, no solo decidieron, descubrieron casarse con la cultura a través de esta fuerza vital que era la palabra. Es así, por ejemplo, que nos encontramos ante elementos muy fundamentales, convirtiéndose así, por ejemplo, en la manera de legislar, en la manera de relacionarse. Y quiero traer a colación sobre cada tópico algunas palabras para que nos sirvan de orientadores para entender la fuerza y la riqueza que tiene esta lengua y de la que tanto hablamos y de lo que nosotros, como los dueños auténticos, tenemos que valorarlo, adueñarnos de ella y de tal manera para poder proyectarlo o catapultarlo al siglo XXI. Hablar de los contratos o de esa relación que existen como leyes es hablar en principio de un espacio. Si bien el padre Meliá nos habla también del tecojá, de ese espacio donde se desarrolla el tecó, la cultura guaraní, que es en relación directa con lo que nombra, con lo que ve, sin intención muchas veces de masticar en esencia conceptos, solamente remitiéndose a esa riqueza que lo circunvala. Debemos de proyectarnos un poquito más en su principio histórico. El guaraní, antes de la conquista, tenía su espacio definido mentalmente, que era el lugar hasta donde podía trascender. Es decir, ese movimiento natural que hacía, que muchos autores confunden por nomadismo, es simplemente la búsqueda y el respeto a la naturaleza y la búsqueda para cumplir con el ciclo alimenticio. Esa migración natural que en poco tiempo volverá a su sitio en donde estuvo o pasarán años para volver a su mismo lugar de origen, es lo que ellos le llaman el retá. Quizá para nosotros hoy traducido, el tetá es un concepto de nación-estado. Para la nación guaraní, la conceptualización de limítrofes no existe. El retá es el espacio donde él se siente compenetrado con su tecojá, es el espacio donde se siente definido por su familia larga, por su familia extensa, por su ogapú. Y ese netá es el espacio donde espiritualmente desarrolla su esencia, su manera de ser y su manera de vivir con los demás. De allí la importancia y la fuerza del ñe'é como una manera no solo de vivir, de hablar, sino de ser y estar con los demás. Las leyes en general no responden
Hoy las leyes actuales no responden al pensamiento político guaraní, evidentemente, pues esa política guaraní va definiéndose no solo por esa relación interpersonal, sino por la relación con su naturaleza. Hablar del guaraní en esa línea y hablar en guaraní en esa línea es hablar de un ser ecológico en supremacía. Allí esa relación se hace de una manera tal que un aspecto de la economía no se reduce, se amplía en una palabra que es conocida como el yopoy. El yopoy, que es una manera de ser y de estar con los demás, se convierte entonces no solo en un mecanismo de economía de reciprocidad, sino sencillamente en sentir con los demás y compartir en su más amplia plenitud de la palabra de solidaridad, compartir con el otro sin que el otro pueda pedir absolutamente nada, con el simple hecho de reconocer ese espacio, ese tiempo. Así también el yopoy, largamente acariciada ya durante la colonia y posteriormente dentro de la esencia, en particular de la cultura paraguaya, se convierte quizá y va reduciéndose la palabra a eso de que lo llamamos proximidad. Para finalmente hoy nuestros diccionarios modernos reducirlo a la palabra regalo. En realidad, cuando nos miramos a una palabra que llama poderosamente la atención y remitiéndonos nuevamente al documento de Laudato Si, para tener una referencia de la palabra donación en relación al ser humano, en relación a los demás y al mundo y al ambiente, a la ecología, es ese mismo sentido del yopoy cuando no solo mira la necesidad del otro, sino comparte para que el otro se sienta bien y pueda estar bien con los demás. Esa relación que no solo desde nuestro punto de vista moderno o quizá visto por europeos o por los blancos, como nos dicen los yuruá, como nos dicen hoy los guaraní, que quedaron fuera de las misiones, que siguen vivos en algunos sitios, en particular de la Argentina y el Brasil, nos recuerda de que ese yopoy es el elemento vital, no de economía, sino de manera de vivir y de estar con los demás en el mundo. De ahí la no necesidad de acumular riquezas, porque no los necesita, porque es dueño. El retá, ese es el espacio y se siente dueño de ese mundo. El retá es el lugar donde se desarrolla, crece y es donde vuelve a la casa materna el la tierra. Así también va apareciendo la manera de relación en ese contrato. Hoy modernamente la psicología estudia la empatía. La empatía en la educación es un tema muy de moda. Se enseña en los institutos de formación docente, se enseña como corolario también de las universidades para las relaciones en las empresas. En el mundo en el que vivimos dicen que necesitamos empatía. La mejor clase de empatía nos darán los guaraní, cuando simplemente ellos hacen el andú. Es mucho más fuerte que la palabra empatía, que tratar de distanciarnos del otro para comprender su mundo y para respetarlo. El andú en ese sentido es la esencia misma del sentir de lo que es el alma del otro. A, alma, ndú, sentir. A partir de allí el andú se convierte en una, quizá para nosotros, simplemente una visita al enfermo. Voy a compartir con el otro para sentir con él en su alma lo que le pasa. Ojo o andú y chupé. Fuertemente ligada a nuestra cultura, nuestra manera de ser y quizá cortada por la pandemia para muchos. Y mucha gente dice, pero qué falta de educación.
que falta de respeto, que no quieren quedarse en su casa, quédate en casa. Como si el guaraní tiene que sentir. O jovaena o andú. Imposible, quizá en el campo, a los que aún sienten, cortarle esa posibilidad de que vaya a sentir con el otro. No para reparar, no para mirar y para envidiar, sino para estar, simplemente estar, escuchar al otro, compartir con el otro. Así también, en ese contrato, en esa manera de relación con los demás, se encuentra alguna palabra que quizá en algún momento dado era como una venganza, el tepú. Lo caro, lo complicado, y eso que implica hasta en algún momento dado, en cierto momento de la cultura, como quitarle la vida al otro, lo más caro que pueda tener, se redujo a la palabra hoy como medio económico del pago. Compartir ese pago, compartir o pagar simplemente con un dinero. ¿Jepú? ¿Bobupa jepú? Es la pregunta que nos hacemos hoy. Originalmente, creo que tiene esencia hasta hoy la palabra. Cuando la gente quiere adquirir algo y habla del jepú de tereí, es lo más caro que le pueda costar a uno. Así también, en el imaginario colectivo, aún existe otra palabra muy fuerte que quizá tenga que ver con la teogonía y la filosofía guaraní, el ndojeyareiri y chupé. El tepú implica no solo el pago y quizá la venganza anteriormente expuesta, sino también el heyareí, dejar en vano, dejar sin nada, dejar que pase el tiempo, no es parte todavía de nuestra cultura. La religión católica, a través de la Compañía de Jesús, en ese intento de la evangelización, quisiera sugerir y quiero creer de que aún no ha llegado a la esencia, al nivel de la palabra perdón para el guaraní. El perdón que no está concebido como tal en la palabra, pero que solamente se reduce a quitar la mirada. La fuerza de la mirada que tiene, y ya lo exponíamos hacia el año 2011 en un pequeño trabajo de investigación, y nos recordaba en estos días nuestro amigo, el profesor Sustersik, la importancia de la mirada. La mirada que no solo es en el sentido de la educación, sino la mirada como compenetración del ser hacia el otro. Es así de que a partir de allí, el cuimba el varón, refiriéndose varón-mujer en nuestro dialecto actual, se refiere justamente a la esencia de la palabra que se da. La palabra es tan importante que es el contrato fundamental. Si yo te doy mi palabra, es porque soy guaraní auténtico. Así, la palabra perdón puede significar muchísimo más allá de una simple te perdono, de un simple me olvidaré, porque no puede uno pisar la palabra para convertirse en un negado en la palabra. El ñe así, la palabra dada, el cuimba no puede ser otra cosa que un simple ñereí. En ese mismo sentido, la fortaleza que tiene la palabra se convierte no solo en una plegaria de decires, sino en el contrato más fuerte de unicidad y de relación entre los demás. La palabra dada, el ñe mbae o el ñe me, es una de las fortalezas por la cual se reconoce esta cultura en esencia. Cuando no perdonamos, el guaraní no puede mirar la cara del otro, porque en esencia la palabra que se transmitió a través del alma perdió su fuerza. ¿Y cómo poder ver algo concreto si esa esencia, esa fuerza se perdió en el otro?
Así también aparece dentro de este contexto algunas jerarquías para ir cerrando el tema de contratos y legislaciones, como por ejemplo los murubishá. Qué interesante es dentro de la cultura guaraní la manera de mirar la política, la relación con los demás y el manejo social. El murubishá, que normalmente se conoce en el lenguaje de nuestra literatura actual como los caciques, eran electos por sí mismos, eran preparados durante toda su vida. Una vez que el niño varón guaraní pueda recibir en esencia, porque tendría que dirigir el destino de ese pueblo con la Jaí, la mujer guaraní, líder espiritual por excelencia, se puede encontrar entonces que se le va preparando en fortaleza desde muy joven. Entrada a la pubertad y entrando a la mayoría de edad cuando se convierte en Abá, puede prepararse y descubrir su esencia y sus valores para poner en favor de su pueblo. Así el líder, un murubishá, o el murubishá es un verdadero líder, en donde toda la fuerza del pueblo lo tiene en sí. Conocemos por historia algunos nombres de grandes murubishá, como el Arapú Sandú, que vivió hacia 1609, cuando Marcial de Lorenzana llega a la comarca de lo que hoy se conoce como San Ignacio Guazú. Arapú Mundo, Andú, el que sabía escuchar y sentir al mundo. Su cualidad era saber conocer el destino de la naturaleza para orientar a su pueblo. Esas cualidades lo llevaron a ser el líder de su comunidad. Así la democracia tiene su fin último no solo en los elegidos, sino en demostrar la capacidad. Qué importante sería hoy tener líderes de esta línea. Si somos de origen guaraní y queremos hablar y respetar el guaraní, nuestra primera esencia tendría que ser respetada en esta mística, en este orden de la palabra y de la esencia del idioma. La lengua guaraní se funda así desde su misión original y se rige por los amandayés. Los amandayé, que no era otra cosa sino el acto del encuentro, la asamblea popular en donde se tomaban estas decisiones del destino del pueblo. El amandayé era llamado de día bajo los ojos de uno de la creación, que es el sol. Así los sueños y visiones eran debatidos en el amandayé. Para nosotros quizá en la lectura, cuando hablamos de hechicería, hablamos de cosas raras. Para el guaraní solamente era lo que soñó y lo que cree que orientó. Era muy controlado. Hoy, muchas veces en el campo, nuestra gente más grande, entre correntinos, paraguayos, brasileños, la gente dice, quiero contar lo que soñé. ¿Qué será lo que soñé? Y se rige. Resumimos quizá hasta con el juego de la quiniela hoy y lo tenemos presente ahí para tomar un número y quizá lo mezclemos con cosas actuales que nos vienen de otra cultura. Pero en esencia el guaraní cree básicamente y se orienta a través de las visiones y los sueños. Así la simbología se convierte en algo fundamental que el jesuita descubre en las misiones y es el primer elemento de la escritura guaraní. Mirar obras de las que se replican de Brassanelli, mirar obras de las que se replican de los grandes músicos en la música de Zipoli o de Smith o de grandes otros, es encontrar esa simbología, esa vivencia del guaraní. Así una flor que podemos ver en una talla, en una escultura o en un mueble original, implica toda la esencia de alegría. La flor del urucú, que se repite varias veces en muchos de los ornamentos religiosos, contrariamente a la ortodoxia del siglo XVII y XVIII para la Iglesia Católica, es una manera en que comienza a amalgamarse la cultura cristiana y la cultura guaraní.
ese encuentro amoroso, afectivo, pero de gran respeto, es el que hace catapultar luego a la escritura guaraní. Los primeros pasos así de esta simbología se encuentra. Quizá tendríamos que tener en cuenta los diseñografistas para las puestas en valor hoy, cuando hablamos de cultura guaraní, de que los símbolos tienen que aparecer en algún lado como parte de la temática de la relación, porque esa es la manera de hablar del guaraní. Así también, a partir de estos símbolos, también se guiaban por los elementos simbólicos de la naturaleza, los sonidos que daba la naturaleza. El tecojá en este espacio como modo de ser también tiene relación con los símbolos, pues cada espacio se convierte en un símbolo. Cada lugar es por antonomasia un lugar específico de relación con la naturaleza y de permanencia y de respeto hacia los lugares. El abá, el hombre, el ibipora, el abá grande entre 18 y 50 años, el ibipora, se convertirá también cuando está cerca del mar en ubora o uborá, como dicen hoy los brasileños cuando tienen un sitio cercano. La educación se resume en esa misma línea, en una marca, en un dibujo. Los jesuitas comienzan a darle forma escrita a esta cultura cuando encuentran que ellos hacían marcas, dibujos. Así la palabra cuatiá, que es originalmente unos rasgos que marcan el destino de este pueblo, se convertirá luego en el papel que hoy conocemos como esencia de la escritura. Así aparecerá en los primeros elementos de la escritura, desde Antonio Ruiz de Montoya, el ombocuatiá, es decir, la palabra escrita, esa palabra escrita que habla. La relación así espiritual con la palabra escrita se convierte en principio en miedo. Y esa fue la fortaleza que le dio a los padres jesuitas para entrar en ese mundo y traer una palabra que estaba en un papel. El cuatiá ahora era el que hablaba. El cuatiá ahora era el que dirigía. Y el que tenía la prolijidad de poner la palabra en el cuatiá era entonces el jesuita. Así también, en esa misma línea de la educación, los jesuitas lograron descubrir la fortaleza de la mirada. Las diferentes maneras del maé. Cuando uno mira, puede encontrar diferentes estilos gestuales, simbólicos, que hacen a la esencia de la palabra. La libertad como elemento fundamental de la educación, hasta hoy, quizá en algunas tardes campesinas, correntinas, se escuchan todavía, déjalo que crezca. La cultura guaraní en libertad es una esencia de la formación original, es la pedagogía, la matriz de la didáctica guaraní. Así esta religión y esta mística se tradujo en lenguaje del arte a mediados del siglo XVII. Todo lo que fue escultura, todo lo que fue pintura, fue el elemento de escritura originalmente del guaraní, que seguía entonces insistiendo, y así encontramos a los primeros hombres que hicieron posible o pensar al menos en una educación sistemática del guaraní. Así esta lengua oral, esta lengua concreta, por primera vez se jerarquiza a nivel de la escritura y la enseñanza, pensada para los misioneros, de manos de nuestro primer santo, San Roque González de Santa Cruz. Hacia 1613, cuando él habla de la dignidad y la fortaleza del idioma y de los guaraní, él insiste a sus compañeros jesuitas de que deben aprovechar el conocimiento de la lengua e intenta por primera vez dar clases para los misioneros en guaraní, que le costó varias reprendas de los superiores, en particular el padre general. Alonso de Aragona
introduce por primera vez hacia 1628 algunas frases en un pequeño material donde lo llama Breve Introducción para aprender la lengua guaraní. Son los primeros elementos dentro de la cultura escrita y particularmente utilizando la lengua española. Así, algunos gramáticos de las misiones y otros solamente desde el punto de vista cristiano, como Fray Luis de Bolaños en su Catecismo guaraní, y el último gramático de las misiones, que fue Francisco Legal, un jesuita paraguayo, que en varias cartas se comunicaban con el famoso Hervás, el famoso filólogo de la época. Se puede encontrar esta riqueza que caracteriza fundamentalmente a la lengua, que fueron en principio en ese encuentro y en lo escrito que tenemos, una manera particular de enlazarse con holgura, con una manera particular de encontrar equivalencias a lo que llamamos y la necesidad de lo que tenían los padres de encontrar palabras para la catequesis, palabras para enseñar la religión. Ese encuentro que se hizo entre equivalencias y con mucha soltura, lo llevamos netamente al campo religioso. Y es lo que heredamos a través de la gramática de 1643 de Antonio Ruiz de Montoya. La lengua escrita que se convierte ahora en la nueva voz, en la nueva manera de hacerse sentir el pueblo, fue también aprovechada por muchos guaraníes que prefirieron seguir hablando que escribiendo. No obstante, tenemos muchos materiales que seguir entendiendo desde cartas, desde elementos escritos por mismo guaraní. Así su fuerza, su expresividad, como la escrita en 1748 desde Santa María de Fe, en una carta dirigida al gobernador, introduciendo esa carta en guaraní, dice: Peina de ore gobernador, romuajen debe co oreñe tu pasune tahuide. Señor gobernador, te escribimos, te hablamos, te gritamos desde lo que es nuestro ser, desde el pueblo, desde el país, lo que nosotros traducimos hoy, que es la Virgen. El país de la Virgen, ese netá que originalmente es su espacio de relación, hoy se convierte entonces y lo delega, y quiero ir cerrando con esto, a la madre que es la Virgen María. ¿Y por qué esta insistencia? Porque aparte de encontrarse la amalgama en la lengua y de poner puesta en valor, resumiendo la escritura, que es lo que tenemos hoy como elemento fundamental para seguir analizando, pero muchas veces hay muchas cosas en la vivencia de nuestra gente que sigue en nuestro lenguaje colectivo, en nuestro imaginario colectivo, que tenemos todavía que poner en el cuatiá, ñambo cuatiá, guatibaena. Me refiero al valor de la mujer. Esa jaí que se convierte en la líder original guaraní hasta que llegaron los jesuitas. Y entonces existían los paí en las tribus, en los sitios originales, en la nación guaraní, donde ellos tenían una relación de padre extenso, de un líder comunitario que tampoco era el Murubishat, pero dirigida espiritualmente y fundamentalmente por la mujer. Cuando llega el sacerdote, entonces esta misma palabra masculina se convierte en la palabra para decir sacerdote en guaraní, paí, es decir, el líder espiritual que hace que siga el pueblo y tenga en él no solo la esperanza de un liderazgo, porque sabemos que en la cultura guaraní el liderazgo espiritual es el que encuentra soluciones prácticas a problemas comunes, y por eso quizá muchas veces hoy también mucha gente ha perdido el sentido para la palabra, para esta gente que llevan hoy de nombre paí entre nosotros. Cerrar diciendo de que cuesta mucho hoy todavía hablar de una escritura guaraní, puesto que el 100% de nuestra espiritualidad y de nuestra relación está expuesta en la cultura oral. El trabajo es muy amplio aún
y no solo pudieran trabajar aquí los lingüistas, los especialistas, sino fundamentalmente sentarnos en recoger esa capacidad, esa creatividad, esa inteligencia, esa sabiduría popular del Aranducac. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabelino. Maravillosa presentación. Vamos a dar curso a las preguntas, reiterando la solicitud de activar sus cámaras para quienes quieran hacerlo, para poder identificarlos. Yo, Isabelino, no tengo, la verdad, preguntas para hacer, simplemente es una pequeña y modesta reflexión de lo cargado del lenguaje tras una palabra. Es algo maravilloso, lo hablamos a menudo en nuestras charlas. La verdad que es algo que no deja de asombrar. El señor Robert Jackson pide la palabra. Isabelino, Sí, buenos días a todos. Buenos días, Isabelino. Una pregunta muy sencilla, muy interesante, primeramente, tu ponencia. La pregunta que tengo es que ya sabemos en las cartas anuales, cartas y otros documentos que dejaron los jesuitas, lo que ellos pensaban que estaba ocurriendo en el proceso de evangelización. Pero siempre me pregunto qué pensaban los guaraní y los otros grupos indígenas que estaban expuestos a esos programas de misioneros. Gracias. Correctísimo. Como venía anunciando, el hecho de que los jesuitas hayan descubierto que no solo el arte, la música, sino que fundamentalmente el arte de la palabra era la esencia de este pueblo, los guaraní se dejaron en gran medida abrazar por los jesuitas por una cuestión de seguridad, porque encontraron esa figura del país, de la figura del padre, de la figura de ese líder espiritual que les pudiera defender de las acechanzas que se venían naturalmente ya alrededor. Entonces, había como un negocio, y sabemos que en el negocio cedemos partes. El guaraní tenía muy claro este negociado. Por eso que al final de las reducciones, ellos son los férreos defensores de las misiones jesuíticas. La palabra así se convierte en ese puente, que hoy quizá lo que ayer decíamos nos limita, o hemos hecho puentes modernos, pero sabemos que si yo tiro una palabra en guaraní y lo digo ahí en una radio de Corrientes, quizá mucha gente compartamos. Eso mismo hicieron los guaraní con los jesuitas, y los guaraní se sintieron como que le daba el poder al jesuita para que también los jesuitas le puedan defender. Esa fue la relación de Dr. Jackson. ¿Alguna otra pregunta? No identifico más. Bueno, Isabelino, muchísimas gracias por tu exposición. Seguramente hay muchos comentarios en el chat, vas a poder leerlos, y agradecimiento a tu ponencia. Me pareció maravillosa. Muchísimas gracias, Isabel.